Mi nombre es Manuel, bienvenidos todos al sexto Encuentro Nacional de Filosofía, soy parte de la Delegación de Córdoba como organización. La verdad es que soy el que habla, pero la mayor parte de las cosas que hicieron mis compañeros que están partidos por acá. Como todos saben, lo primero a decir es agradecerles por haber venido todos, porque sin ustedes no tiene mucho sentido. Lo segundo es que como todo está hecho muy a pulmón, tengamos paciencia, seamos ordenados y tratemos de transitar los 3 días de la mejor manera posible. Vamos a estar para hacer que todo salga lo mejor que se pueda y con la colaboración de todos, que sea así. Y para hacerlo breve y corto, el motivo de esta edición es filósofos para qué, filósofas para qué. Y como era una pregunta difícil, nosotros decidimos poner en este lugar aquí al señor Pablo Torres, que creemos que es el máximo exponente que tenemos de aquello que va a responder a las preguntas filósofos para qué, y entonces él va a darles y a comentarles unas palabras y con eso vamos a inaugurar el encuentro. Bueno, antes que nada, gracias a Manuel por su efusivo saludo. Él no es definitivamente lo que representaría, entonces nuestro oponente, el filósofo. Y como yo tenía nada preparado, pero pensando en lo que es el encuentro y pensando en la dinámica, puse a en realidad nos pusimos a buscar un poco un texto para poder interpretar y que captara eso que nosotros consideramos como el buen ser o el buen trabajo académico y lo que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de presentar una paper, una exposición o algo tipo de así que en realidad voy a interpretar un trabajo que considero que capta realmente esto que es básicamente proferir conferencias a veces y exponer frente al resto de los compañeros, de nuestros colegas, nuestras propias ideas. Así que voy a pasar a leerlo y eso. Bueno. Señoras, señoritas, etc. Es para mí un honor, etc. En este recinto ilustrado por etc. y se me ha permitido en este momento, etcétera, y no puedo entrar en esta materia sin que etcétera, y etcétera. Pero quisiera ante todo precisar con la mayor exactitud posible el sentido y el alcance del tema. Algo de temerario hay en toda referencia al porvenir, cuando la mera noción del presente se presenta como incierta y fluctuante. Cuando el continuo espacio-tiempo en el que somos todos los fenómenos de un instante que se vuelve a la nada en el acto mismo de concebirlo, es más una hipótesis de trabajo de una certidumbre corroborada. Pero sin caer en un regresionalismo que vuelve dudosas las más elementales operaciones del espíritu. ¿Quién es el espíritu? Por espíritu, no espíritu. Bueno, esforcémonos por admitir la realidad de un presente, incluso de una historia que nos sitúa colectivamente con las suficientes garantías como para proyectar sus elementos estables y sobre todo sus factores dinámicos con miras a una visión del porvenir de Honduras en un inmenso escenario continental. Esto es cuando van abarcando todas las áreas. Perdón, son las indicaciones del autor, así que lo que me recomienda que haga lo voy a hacer. Pero básicamente un escenario continental va a ser
de un pequeño país como Honduras, que está abarcando la superficie de la mesa. Representa tan solo una de las decenas multicolores que componen el gran mosaico, etc. Ese fragmento, bajando con atención la mesa, dejando la expresión de que es una cosa por primera vez, es extremadamente concreto y evasivo al mismo tiempo, como todas las expresiones de la materia. ¿Qué es esto que toco? Madera, desde luego, y en su conjunto un objeto voluminoso que se sitúa entre ustedes y yo. Algo que de alguna manera nos separa con su seco y maldito tajo de caoba. Esto no creo que sea caoba, pero se presenta como una mesa. ¿Pero qué es esto? ¿No? Se siente claramente aquí abajo, entre las cuatro patas, que hay una zona hostil y aún más insidiosa que las partes sólidas. Una especie de paralelepípedo de aire, como un acuario de transparentes medusas que conspiran contra nosotros, ¿no? Mientras que aquí encima todo sigue plano y resbaladoso y absolutamente de pie japonés. ¿Cómo nos entenderemos separados por tantos obstáculos? Si esa señora semidormidona, por hablar, que es escato en realidad, pero bueno, si fuera una señora semidormidona, que se parece extraordinariamente a un tipo indigestado, quisiera meterse debajo de la mesa y explicarnos el resultado de sus exploraciones, quizás podríamos anular la barrera, de alguna manera, que me obliga a dirigirme a ustedes como si estuviera alejándome del muelle de Southampton a bordo del Queen Mary, navío en el que siempre tuve las esperanzas de viajar, y con un pañuelo empapado de lágrimas y la bata del Yardley, agitar el único mensaje que todavía era posible en ese contexto hacia las plateas rudamente amontonadas en el muelle. Pero se entiende la metáfora, ¿no? Bien, muy fuerte. Y algo aborrecible que todo. ¿Por qué la comisión directiva ha interpuesto aquí, en este caso nosotros, esta mesa semejante a un obsceno cachalote? Y me ha dejado solo acá cuando éramos tres, pero ya lo tenemos que estar acá. Gracias. Ustedes no. Es inútil, señor, que se ofrezca a retirarla. Y quiero retirarla, ¿no? Porque un problema no resuelto vuelve por la vía del inconsciente, como tan bien lo ha demostrado Marie Bonaparte en su análisis del caso de Madame Lefebvre, asesina de su nuera a bordo de un automóvil. Agradezco su buena voluntad y sus músculos proclives a la acción. Pero me parece imprescindible que nos adentremos en la naturaleza de este dromedario indescriptible, y no veo otra solución que la de abocarnos cuerpo a cuerpo, ustedes de su lado y yo del mío, a esta censura ígnea que retuerce lentamente su abominable cenotafio. En definitiva, tenemos que tomar este objeto oscurantista y sacarlo de por medio. No se va a ver evidente por el simple hecho de que queramos que se vaya. Podríamos buscar un hacha, pero no tenemos un hacha. Pero podríamos hacerlo. No se asusta en lo más mínimo. Tiene el agitado aire de inmovilidad de las peores imaginaciones del negativismo que se inserta solapado en las fábricas de la imaginación para no dejar de remontar sin un lastre de mortalidad hacia las nubes, que serían su verdadera patria sin la gravedad. Esa mesa omnívoda y ubicua no pesar tanto en los chalecos de todos ustedes, en la hebilla de mi cinturón y hasta en las pestañas de esa preciosura que desde la quinta fila no ha hecho otra cosa que suplicarme silenciosamente que le introduzca sin tardar en Honduras. No hay quinta fila acá, pero... Sí. No voy a acelerar a nadie. Ahora se echará la silla de este servicio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y
advierto signos de impaciencia. Creo que los mujeres que están curiosos, nadie sabe cómo mujeres. Bien. Preveo desde ahora una disminución del presupuesto para actos culturales, eso sí, sin duda va a ser así. Pero eso lo venía previendo. Bien, empezamos a hacer actos culturales básicamente. Entramos en la entropía. La palabra es como una golondrina cayendo en una sopera de tapioca. Ya nadie sabe lo que pasa y eso es precisamente lo que pretende esta mesa hija de puta. Quedarse sola, vacía, mientras todos lloramos, nos hacemos a puñetazos en la escalera de salida. Y deja que un así, repugnante. Y nadie finge ignorar esta presencia que tiene en realidad toda comunicación, toda semántica. Miren la clavada entre nosotros. Entre nosotros, a cada lado de esta horrenda muralla, con el aire que reina en un asilo de idiotas cuando un director progresista pretende dar a conocer la música de Stockhausen. Nosotros nos creímos libres. En alguna parte, la presidenta del Ateneo tenía preparado un ramo de rosas que me hubiera entregado la hija menor del secretario, mientras ustedes establecían con aplausos fragorosos la congelada circulación de sus placeres. En este caso no estamos en el Ateneo y la presidenta, pero calculo que alguno de ustedes vio. Sí, alguna flor o algún tipo de artilugio. Pero nada de eso pasará por culpa de esta concreción abominable que ignorábamos, que veíamos al entrar como algo tan obvio, hasta que un roce ocasional de mano la reveló bruscamente su agresiva hostilidad agazapada. ¿Cómo pudimos imaginar una libertad inexistente? Sentarnos aquí cuando nada era concebible, nada era posible, si antes no nos librábamos de esta mesa. Molécula picosa de un gigantesco enigma, alucinante testigo de las peores servidumbres. La sola idea de Honduras suena como un globo reventado del apogeo de una fiesta infantil. ¿Quién puede ya concebir a Honduras? Es esa palabra que tiene algún sentido mientras estemos a cada lado de este río de fuego negro. Y yo iba a pronunciar una conferencia y ustedes se imponían de escucharla. No, es demasiado. Tengamos al menos el valor de despertar, o por lo menos de admitir, de alguna forma, que queremos despertar y que lo único que puede salvarnos es el casi insoportable valor de pasar la mano sobre esta indiferente obscenidad geométrica, mientras todos decimos juntos, mido 1,20 m de ancho, mido 2,40 de largo más o menos, es de roble macizo, o de caoba, o de pino barnizado, o de alguna material. Probablemente sea de madera también. Pero acabaremos alguna vez, sabremos lo que es esto. No creo, sería inútil. Aquí, por ejemplo, algo que parece un nudo de la madera. Un nudo de la madera. Y aquí lo que llamamos pata. ¿Qué significa esta precipitación en ángulo recto? Este vómito fosilizado hacia el piso. Y el piso es la seguridad de nuestros pasos. ¿Qué esconde debajo del parqué ilustrado? En general la conferencia termina, la termina mucho antes y la mesa suele quedar sola en la sala vacía. Nadie, claro, la verá levantar una pata, como hacen siempre en mesas, cuando alguien no se queda solo. Bueno, y eso es todo, básicamente. Separación que se produce por la disposición que a veces nos obligamos a tener este tipo de actividades. Pareciera que nunca reventamos a veces con una especie de jerarquía, tal vez implícita y más explícita en las aulas que hay entre quienes van a exponer algo y quienes van a juzgar eso que exponen o quienes van a aprender. Más allá de que la mesa pueda tomar miedo o no, eso sería lo surrealista de la situación. Pero
tratar de encontrarnos con los otros en este contexto. No tiene toda una estructura de, por así decirlo, jerarquía implícita. No podemos hacer más que simplemente ponernos a la disposición del otro en función de un trabajo que tal vez no realizamos de manera seria, de que no logramos todas las expectativas y en la cual nunca vamos a poder expresar todas nuestras dudas y nuestros deseos. Frente a gente que tal vez pueda tener las mismas dudas y los deseos y que podríamos llegar a construir en otro espacio. Bueno, eso básicamente un conocimiento más amplio y democrático. Yo la verdad que no tengo mucho más para decir. Podría invitar a Horacio para que cuente la ronda de chistes. Es muy bueno eso, pero la verdad que no he preparado mucho más. Bueno, primero agradecer a Ramiro por asumiendo la idea de iniciar el encuentro. Mi idea de la más secta era también para trabajar, o sea, para ver un poco cómo se da en los contextos de filosofía y cómo se donde trabajamos en producciones, el tipo de producciones, donde los académicos. Y bueno, la idea de contarle un poco de dónde viene el encuentro nacional de filosofía, y creo que todo esto acaba de pasar, y bueno, aquí nos estamos organizando, le hacemos también presentando. El Encuentro Nacional de Filosofía, hay compañeros que vienen participando del primer encuentro, se sabrán correctamente, si en algo me equivoco, pero surge en un principio de la necesidad de compañeros estudiantes de distintas unidades académicas de filosofía del país que por ahí se encontraban en congresos académicos, como por ejemplo el AFRA, y veían por un lado la necesidad de pensar instancias de encuentro, de divulgación de sus propias producciones filosóficas, digamos, que no tuvieran necesariamente esas características en congresos más académicos, pero por otra parte también la necesidad de generar una instancia de encuentro, de reflexión y producción común entre estudiantes de distintas partes del país que nos permitiera tanto cuestionar la filosofía que aprendemos en nuestras universidades, pensar qué filosofía queremos y también problematizar nuestra condición como estudiante en la universidad, la situación institucional de distintas unidades académicas, la situación gremial, etc. O después del encuentro con el tiempo pierde ese carácter de claustro, por así decirlo, del Encuentro Nacional de Filosofía y pretende también abrir el juego hacia el resto de los claustros, también un poco cuestionando la idea del estudiante sobre como quien transita a determinado momento de la carrera académica y eso me parece en un sentido más amplio. Este año vamos a realizar en Córdoba, por eso me vine hasta aquí, y en Córdoba lo organizamos desde la Asamblea de Estudiantes de Filosofía. La Asamblea de Estudiantes de Filosofía es el espacio de base de los estudiantes de la Escuela de Filosofía del ONC, una instancia abierta que se reúne periódicamente, donde pueden participar todos los compañeros que están en la carrera, que están agrupados, no están agrupados, y donde nos juntamos para discutir sobre lo que pasa en el cursado cotidiano, construir proyectos comunes, como por ejemplo la participación en la Escuela Nacional de Filosofía. El encuentro para la Asamblea de Estudiantes de la Escuela de Filosofía es una instancia que consideramos muy importante, que tiene una valor simbólica para nosotros, porque fue en 2009 cuando un grupo de estudiantes de la escuela nos propusimos participar del Encuentro Nacional de Filosofía que se organiza en Mar del Plata, que empezamos a reunirnos más regularmente, es decir, a convocar una asamblea estudiantil en la Escuela de Filosofía de manera más regular, y fue gracias a esa experiencia también que descubrimos el valor, la potencia que tenía un espacio de esas características para desarrollar una política de estudiantil y dar unos propios debates dentro de la carrera. Bueno, la asamblea, además de, por ejemplo, organizar el encuentro de filosofía, en la Escuela de Filosofía de la UNC tiene la mayoría de la representación estudiantil en el concepto de la Escuela de Filosofía, y los consejeros son mandatados por
que se reúnen de manera regular. Y un poco toda esa experiencia está muy vinculada al encuentro porque fue también encontrarnos con otras experiencias políticas y de organización estudiantil de otra unidad académica, lo que nos fue permitiendo configurar nuestra propia experiencia política como estudiantes de la Escuela de Filosofía. En 2010, bueno, cuando participamos en Mar del Plata en 2009, decidimos, había muy entusiasmado en ese encuentro, que estuvo muy lindo, y decidimos organizar el encuentro en Córdoba, y en 2010 organizamos el Encuentro Nacional de Filosofía en Córdoba, y bueno, este año se realiza por segunda vez bajo la organización de la Asamblea de Filosofía de Córdoba. Bueno, el encuentro, además de promover el intercambio de producciones filosóficas, pensar las condiciones de producción de filosofía que cada uno tiene en sus universidades, culmina todos los años con una Asamblea Nacional de Filosofía que respondió un poco a este interés inicial que tiene que ver con tener un espacio en la unidad como estudiante a nivel nacional. La Asamblea Nacional discute acerca de los ejes que se fueron desarrollando durante el encuentro, discute también sobre por ahí coyunturas a nivel nacional y a nivel local que nos parece importante abordar y que nos parece importante aportar alguna visión de ese espacio de la Asamblea Nacional de Filosofía, que se reúne una vez al año al finalizar el encuentro. La Asamblea además determina dónde se realiza y con qué ejes se realiza el próximo encuentro. El año pasado se resolvió que el eje girar en torno a la pregunta por nuestros perfiles egresados, los planes de estudio, nuestras carreras, la enseñanza de la filosofía, y nosotros un poco tratando de condensar en un título ese propósito que persigue este encuentro. Llamamos al sexto encuentro nacional de filosofía, filósofos para qué. En torno a esa pregunta vamos a tratar de articular las actividades que se van a desarrollar a lo largo de estos días. Va a haber distintos tipos de instancias. Por un lado hay compañeros que presentaron trabajo acerca de distintas temáticas, si tratamos de reunir por ámbitos de interés de trabajo. Va a haber además mesas temáticas que organizamos desde la comisión de la delegación de Córdoba, como una mesa sobre género, una mesa sobre enseñanza de la filosofía, vamos a tener además una comisión de análisis institucional y gremial, que estaría bueno después que cada delegación elija un par de compañeros que puedan acercarse a ese espacio de la comisión, porque es donde hacer un intercambio de materiales como planes de estudio, revistas autogestionadas que estén produciendo en la escuela, una instancia de intercambio de materiales acerca de lo que está pasando en cada uno académico. Hay varias actividades ya la van a ver que se recibieron y va a culminar con la Asamblea Nacional. Gracias por el esfuerzo que solamente pusieron para poder viajar a Córdoba. Nosotros hemos viajado en otras ocasiones a otras universidades y sabemos que es un laburazo, tanto como organizarlo casi. Así que le agradecemos que se hayan sumado a esta iniciativa y que bueno, que está abierto a lo que todos podamos aportar y construir, porque el encuentro plantea ese desafío, y es que más allá de lo que hace, organiza y pone la comisión anfitriona cada año, puede ser también un producto colectivo de todos que refleje el encuentro que nos propone este espacio todos los años y que vive en el mundo. Gracias.